Hoy vamos a ir al capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a ver solamente los 5 primeros versículos. Este será el cuarto final de Apocalipsis que veremos. ¿Cuántos finales tiene Apocalipsis? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, tiene 7. Pero ¿tiene 7 finales el mundo? No. Son 7 maneras de ver el libro de Apocalipsis, o 7 maneras en las cuales el libro de Apocalipsis nos muestra el final de este mundo. Pero lo más increíble es que todas las veces que hemos visto, ya con el que vamos a ver hoy, aunque hoy esta enseñanza la vamos a dividir en 3 secciones, o este capítulo, vamos a ver la primera parte, nos introduce nuevamente al final, pero siempre que hemos visto los finales de Apocalipsis, al menos los 3 que ya hemos visto, comprendemos claramente que es un libro de esperanza porque nos muestra el final como es, y nos ha mostrado que el final del mundo no es como la gente lo ha mostrado, sino al contrario, el final del mundo es la gloria eterna. Y eso es lo que hemos visto en Apocalipsis. Así que vamos a ir hoy al capítulo 14 y veremos los 5 primeros versículos, nueva versión internacional. Leamos este pasaje y luego estudiamos esta verdad increíble que Dios nos enseña en estos versículos. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. Y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Esta es la palabra de Dios y ese es el mensaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Le he puesto como título a esta enseñanza: con Cristo por siempre. ¿Por qué le he puesto con Cristo por siempre? Yo quisiera que pensáramos en algo que curiosamente es muy normal para nosotros, como cristianos, como personas que creemos en la palabra de Dios, que creemos en Dios. Pues precisamente creemos en Dios. Creemos en Cristo Jesús. Creemos en el cielo. Creemos que hay ángeles. Hasta creemos, no creemos en el diablo, pero creemos que hay diablo y que hay demonios. Es decir, creemos que hay algo que se llama en la palabra de Dios y que se usa muy comúnmente como un plano espiritual, aunque esa palabra plano o esa palabra dimensión espiritual suena un tanto esotérico, pero entendemos que hay un mundo espiritual, hay un lugar donde Dios vive, hay un lugar donde está su presencia plena, donde están los ángeles. Es más, la Biblia enseña que en el cielo hay un templo literal, que Cristo mismo entró a ese templo con su sangre. Y vuelvo y digo, creemos que hay ángeles, hasta que hay demonios y hasta que hay diablo. Y muchas veces, aún como cristianos creyendo eso, pienso que pensamos, valga la redundancia, que eso parece más como ciencia ficción, porque es que estamos más acostumbrados a lo físico, a lo que vemos. Pero mis hermanos, quiero decirles que ese es el punto del cual también nos muestra Apocalipsis, que el plano espiritual, la realidad espiritual, precisamente creo que esa es la verdadera palabra correcta, hay una realidad espiritual que es tan real o casi que más real que lo que nosotros mismos vivimos en este mundo. Y eso también es lo que nos muestra la palabra de Dios. Nosotros no solamente creemos en lo que vemos, no solamente creemos en lo que hay a nuestro alrededor, creemos aún en lo que no vemos. Quisiera utilizar en este momento un versículo que no he traído allí, pero que seguramente no sabemos de memoria, que está en Hebreos, precisamente el famoso capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, que dice la palabra de Dios: que ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es un versículo que tantas personas han usado torcidamente para decir cosas como estas. Es que la fe verdadera es que si tú no tienes una casa, entonces tú hoy no la ves, ¿cierto? No está frente a ti, pero empieza a pensar que vas a tener una casa, empieza a imaginártela. Tú no la ves, pero la fe es ver las cosas que todavía no se ven como si ya fueran. Así que piensa en esa casa soñada y Dios te la va a dar. Mentira, falso. La Biblia no enseña ninguna parte de eso y en ese versículo ni siquiera está hablando de eso. En ese versículo en particular y en todo el contexto de Hebreos 11 está diciendo que aún hubo hombres
que prefirieron renunciar a las cosas de esta vida como Moisés, que hubo hombres como Moisés que tenían todo en esta vida en Egipto, siendo aún llamado hijo de la hija de Faraón, pero prefirió renunciar a eso porque entendía que había algo más que lo físico, que era lo eterno. Si lees todo el capítulo te das cuenta que hasta hubo personas que estuvieron dispuestas a morir porque podían ver algo que no es la casa de tus sueños. Porque la casa de tus sueños tú la puedes ver en una foto, tú puedes salir y mirar, esa es la casa que yo quiero. No, está hablando desde la eternidad. Esos hombres y esas mujeres de verdadera fe, no era que ponían su fe para que Dios les diera un carro más bonito, sino que entendían que todas estas cosas, aunque pueden ser bonitas y atractivas, son pasajeras, pero que cosas que no podemos ver en este mundo, cosas que no se ven con estos ojos físicos en ninguna parte, son reales, que son las verdades espirituales. Y creo que este es el punto central de estos 5 primeros versículos que vamos a ver allí en este capítulo 14 de Apocalipsis. Y allí vamos a ver 4 verdades que nos recuerdan que aunque tú y yo vivimos en un plano físico, también hay una realidad espiritual que no podemos ignorar. Y que esa realidad espiritual un día la podremos ver con nuestros propios ojos. Por eso quisiera, mis hermanos, que pensáramos en esto. Si creemos en Cristo, si creemos realmente en Cristo Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces la pregunta es, ¿dónde está Cristo en este momento? Está en el cielo. Y esto es lo más interesante. Entonces, si estamos con Cristo, la pregunta es, ¿y queremos estar con Cristo? Pues el punto es que si tú quieres a Cristo, si tú amas a Cristo, si tú hoy crees en Cristo Jesús, lo que la palabra de Dios te promete es que tú vas a estar con Cristo por siempre y para siempre. Y que nunca Él te va a dejar. Y que al contrario, lo que Cristo está haciendo, más que querer complacer todos tus deseos, sueños y caprichos, que puede que sean buenos, pero a veces Él no los concede, lo que Él quiere es que estemos con Él por siempre y para siempre, y ese es su propósito principal. Cristo vino a este mundo, a esta tierra, como hombre. ¿A qué? A ganar nuestras almas, a ganar nuestra salvación. ¿Qué tuvo Cristo como hombre en esta tierra? Nada. ¿Qué tuvieron los apóstoles como hombres en esta tierra? Nada. Entonces, si Cristo hubiera venido nada más para cumplir cosas de esta tierra, perdió el tiempo. Y los apóstoles perdieron el tiempo y el cristianismo es una farsa. Pero no, Él vino desde el cielo a esta tierra para ganar el cielo, que es hacia donde nos está conduciendo a ti y a mí. Pero lo más increíble es que, a diferencia de todas las demás religiones, y tristemente mucho del cristianismo que hoy se predica, cuando Cristo te toma en sus manos, Él dice, tú ahora estás conmigo, estás en mis manos y estás conmigo por siempre. Si tú tienes a Cristo, estás con Él por siempre. Por eso quisiera que nos centráramos entonces en la verdad que la palabra de Dios nos enseña en estos versículos. Pero antes de ir allá y terminar esta conclusión, quisiera decir que, como hemos venido viendo en estos pasajes, sí, Apocalipsis nos dice que hay diablo. Sí, Apocalipsis nos dice que hay demonios. Sí, Apocalipsis nos dice que hay unas bestias, que particularmente esas 2 bestias, como ya vimos, son el gobierno opresor y es la falsa religión. Pero también la Biblia nos muestra eso para enseñarnos 2 cosas. Primero, que eso es real en este mundo. Pero segundo, que Cristo está allí para vencer todo esto y para guardarnos y cuidarnos a nosotros. Por eso lo primero que quiero que veamos es que cuando tú crees en Cristo, puedes estar seguro que tienes a Cristo, que estás con Cristo para siempre, en primer lugar, porque hemos sido sellados por Cristo. ¿Has creído en Cristo Jesús? Has sido sellado por Cristo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se entiende eso? Veamos esto en el versículo 1, porque cuando verdaderamente creemos en Cristo Jesús, tenemos su sello. Veamos lo que dice el versículo 1. Luego miré. Esa primera frase, lo repito, ya lo he dicho cada vez que aparece, es otra visión. Cuando dice luego miré, es otra visión. Entonces, esto es una visión. Esto es simbólico. Y apareció el Cordero. Ahora, esa frase es increíble. Porque en la enseñanza pasada estuvimos hablando de las bestias. En la antepasada, del dragón. Ya vimos, sí, hay maldad en este mundo. Sí, hay diablos. Sí, hay demonios. Eso es verdad. Pero uno de los problemas más grandes es que muchas personas que enseñan Apocalipsis o que leen Apocalipsis se centran solamente en el diablo, en los demonios, en el mal, en el fin del mundo. Pero el personaje principal de Apocalipsis es Cristo, es el Cordero. Así que aunque hay dragón, que se ve horrible, aunque hay bestias, gentes que hacen mal en este mundo, y hasta hay demonios, también hay un Cordero. Y este es el campeón de este libro. Este es el victorioso de este libro. Entonces notemos, la palabra de Dios no nos deja allí. Si yo solamente me quedo en las bestias, ¡ay, qué miedo!
Pero entendamos, hay un cordero. Y esto es lo más increíble. Este es el verdadero cordero. ¿Y cómo nos imaginamos esas bestias terroríficas? ¿Cómo nos imaginamos ese dragón terrorífico? ¿Cómo nos imaginamos un cordero? Es una ovejita chiquitica. Y aparte de eso, este cordero fue sacrificado. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Que ese cordero es el único y el que es capaz de vencer al dragón, de vencer a las bestias, de vencer toda esa maldad de Apocalipsis. Y notemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Estaba de pie sobre el monte Sión, que es una manera figurativa de hablar de Jerusalén. El monte Sión o Zion, que es la ciudad de Dios donde habita la presencia especial de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Aunque en este mundo, aunque en esta tierra haya maldad, un día el Cordero volverá a pisar esta tierra, pero pisará esta tierra con toda su gloria y majestad. Ya no vendrá a ese monte, a Jerusalén, a morir crucificado, sino que vendrá a reinar con los salvos. ¿Qué es lo que dice el versículo? En compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Ahora, esto de los 144,000 ya lo vimos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y como vimos en ese pasaje, que ahí claramente especifica que aunque son de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada una de las 12 tribus también a la vez dice que son de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Es decir, que ese es el verdadero Israel, que es la verdadera iglesia, como dice la palabra de Dios. Tanto judíos como gentiles que han puesto su fe en Cristo Jesús, ahora este es el pueblo escogido por Dios. Y en el capítulo 7 veíamos que ese pueblo escogido por Dios, que está representado en 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, porque ese 12, como lo hemos venido viendo, también es un número simbólico que significa plenitud de personas en Dios, es decir, los salvos de Dios. No es que sean 144,000 solamente, sino que eso representa a todas las personas salvas en el mundo. Veíamos en ese momento que estos 144,000 fueron sellados con un propósito particular. Iban a venir situaciones difíciles a este mundo, iba a venir destrucción a este mundo, pero estas personas fueron selladas en su frente, no para que no sufrieran las dificultades de esta vida, sino para que a pesar de las dificultades de esta vida, su mente, su corazón, estuviera puesto en Dios. Y esto es increíble. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Es muy claro. Antes, en el capítulo 7, vimos que los 144,000 fueron sellados, es decir, fue puesto el sello sobre ellos para que no se perdieran. Pregunto, ahora en el capítulo 14, ¿qué nos dice el primer versículo? ¿Se perdió alguno? ¿Cuántos hay ahora cantando, como vamos a ver más adelante? ¿Cuántos están en compañía de Cristo? 143,999. ¿Se perdió alguno? ¿Cuántos se perdieron? Ni uno. Porque los que han sido sellados por Cristo están en las manos de Cristo y no se perderán. Y mucha gente se inquieta por eso, pero ¿cómo así? Entonces, porque es la idea que toman muchos y siempre lo tengo que aclarar. O sea que me estás diciendo que si he sido sellado por Cristo Jesús ya no me pierdo. Si eso es así, entonces me voy al mundo a hacer y deshacer, porque es que como la salvación no se pierde, entonces me voy al mundo a hacerlo mal porque no me pierdo. Hay que detenernos allí un momento y decir, espera. Es que estos han sido sellados ¿en dónde? En sus frentes. Como veíamos en la enseñanza pasada, más bien el que cree que porque la salvación no se pierde, se va al mundo a hacer y deshacer porque no me voy a perder, no tiene el sello de Dios, más bien tiene la marca de la bestia. Tiene el 666 en su frente, en su mente, en su corazón. Cuando yo creo que la seguridad de la salvación es libertad para ir a pecar, entonces no tengo el sello de Dios, sino que tengo la marca de la bestia. Estoy pensando solo en las cosas de esta vida, pero estas personas están en compañía del Cordero, o mejor, el Cordero está en compañía de estas personas. Siempre Cristo ha estado con estas personas. De hecho, ellos llevan escrito en la frente, como ya vimos. Escrito en la frente no es un tatuaje. En la enseñanza pasada decía, los que creen que el 666 es un tatuaje, o los que creen que el 666 es un microchip que te van a inyectar en la vacuna para el coronavirus, pues entonces muéstrame la vacuna que yo me tengo que aplicar como cristiano que tiene el nombre de Cordero y del Padre. Porque también tiene que haber un sello para los cristianos. Entendemos entonces que no es ninguna vacuna, ningún microchip. Hasta mucha gente vive con miedo de eso. Le meten terror a los cristianos. Yo no me voy a hacer aplicar la vacuna porque yo soy cristiano. Y entonces si yo me hago aplicar la vacuna o el sello del anticristo, la marca de la bestia, me pierdo. Mis hermanos, esto es en el corazón, como veremos en un momento. De hecho, lo que significa es que estos 144,000 que fueron sellados por Cristo, a pesar de sus dificultades, ellos siguieron pensando. Ellos siguieron amando ¿a quién? A Dios. En sus mentes, en sus corazones, en sus frentes, ¿qué estaba? ¿O quién estaba? Dios, el Cordero.
Y esta es mi pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿No es verdad que nosotros como cristianos, a pesar de las dificultades de este mundo, seguimos confiando en Dios, colocando nuestra mente y nuestro corazón en Dios? Ese es el sello de Dios en nuestras frentes. Por el contrario, hay tanta gente que hasta dice creer en Dios, dice confiar en Dios, pero ¿en dónde está puesta su mente y su corazón? Solo en las cosas de esta vida, solo en el pecado, solo en la maldad. Entonces notemos, mis hermanos, que así como hay una marca de la bestia, hay un sello en los cristianos. Y al principio fueron sellados 144,000 y al final, cuando Cristo regrese en gloria, estará aquí en esta tierra con ¿cuántos? 144,000. ¿Qué significa eso? No está diciendo la Biblia que sean 144,000 solamente los salvos, porque si así fuera, pues entonces yo creo que ya el cupo se llenó. Si solamente fueran 144,000 literal, mis hermanos, pues como decimos por ahí, apaguemos y vámonos, porque seguro que el cupo está pero lleno, ya no hay matrícula. No, es un número simbólico que significa toda la plenitud de los santos, como los 24 ancianos que también simbolizan los cristianos en la gloria. Pero esto significan los cristianos que todavía están en esta tierra, que están militando, que están caminando y a pesar de las dificultades, ellos siguen confiando en Dios, siguen confiando en Cristo su Señor. Porque mientras estemos en esta tierra, mis hermanos, y todavía no hayamos recibido el cuerpo glorioso, aún así tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el sello de Dios en nosotros. Por eso quiero que veamos el versículo que les mencionaba de Apocalipsis 7:3, donde dice la palabra de Dios: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces notemos, mis hermanos, cómo es que estas personas pasaron en esta tierra o están en esta tierra así, aún sufriendo las dificultades de esta vida. Pero ellos siguen confiando en Dios. Esa es la fe verdadera, ese es el sello de Dios. ¿Qué dicen 2 Corintios capítulo 1, versículo 22? Dice la palabra de Dios: nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Qué versículo tan increíble. ¿Qué significa el sello de Dios en nosotros? Que le pertenecemos. ¿A quién le perteneces tú? ¿En quién confías tú? ¿En quién crees tú? Y aparte de eso, nos da su Espíritu Santo en nuestro ¿qué? Corazón. Aquí no dice que es en la frente, sino en dónde. Pero es lo mismo. Porque de hecho en la antigüedad, los judíos pensaban que la mente y el corazón era lo mismo. Voy a ponerles un ejemplo muy claro. Hay un proverbio que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Está en Reina Valera. Si lo lees en traducción en lenguaje actual, ¿saben cómo dice? Sobre todas las cosas cuida tu mente. Es lo mismo. Vuelvo y digo, en la antigüedad, el corazón para los judíos, en la mente judía, el pensamiento judío era la mente, que está simbolizada también en la frente. Nosotros decimos que aquí está el corazón y que aquí está la frente, que aquí está el cerebro, la mente. Para ellos era lo mismo. Para ellos era su interior. Y la palabra de Dios dice que Dios ha puesto su sello en nuestra frente, o este versículo lo dice que en donde en nuestro corazón, como garantía que lo que Dios nos ha prometido es verdad. Y aquí es donde voy, mis hermanos. ¿Qué dice allí mismo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 5? Y aquí hay una verdad increíble. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo allí? Dios mismo nos ha preparado para esto. ¿Qué es esto para lo cual Dios mismo nos ha preparado? Si leemos todo el pasaje, y si lo quieres leer en casa, no lo podemos leer todo, hay muchas verdades aquí que tendríamos que detenernos mucho para verlas todas, pero si lo quieres leer en casa, y de una vez digo, este es el punto en el que más me voy a detener, allí Pablo está hablando de la eternidad, allí está hablando de las cosas celestiales, y dice, y para esto es que Dios nos está preparando en esta tierra, y por eso es que Él nos da el Espíritu Santo como una garantía de que lo que hay en la eternidad es real. Cuando tú y yo creemos en Dios solamente para cosas de esta vida, no hemos creído en Dios, hemos creído más bien en la bestia, en el falso profeta. En la bestia, que es símbolo también del falso profeta, es el que te promete solo cosas en esta tierra. Esas iglesias donde solamente te prometen que si tú eres fiel a Cristo, que si crees en Cristo, Dios te va a dar solo cosas buenas en esta vida, eso es una mentira. Al contrario, el verdadero evangelio y la verdadera obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, el verdadero sello de Cristo en el corazón, en la mente de una persona, es que estas personas, aunque no han visto el cielo, creen que hay un cielo. Aunque no han visto la eternidad, creen que hay una eternidad. Aunque en este cuerpo todavía estén sintiendo dolor a causa de la enfermedad y hasta puedan sufrir la muerte,
saben que hay un lugar donde no hay dolor, no hay enfermedad y no hay muerte. Ahora, ¿te lo estás inventando, Alex? No, quiero que solamente veamos el primer versículo y vuelvo, digo, si quieres en tu casa leer todo el pasaje será increíble. ¿Qué dice el primer versículo? Devolvámonos allí, 2 Corintios 5:1. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña o si este tabernáculo, es decir, si este cuerpo, traduzcámoslo a nuestro idioma, en que vivimos se deshace, lo que está diciendo Pablo es, este cuerpo de carne y hueso se desgasta. Esta salud de la cual hoy gozamos tarde o temprano se acaba. Pero si eso pasa, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Y ahí en ese contexto es donde Pablo dice, para esto es que Dios nos está preparando. Mis hermanos, el verdadero evangelio de Cristo Jesús es que Cristo vino a este mundo para salvarnos y llevarnos a una eternidad que no te alcanzas a imaginar. Mis hermanos, ¿yo para qué les prometo cosas en esta vida si primero no se lo puedo cumplir? Segundo, Dios tampoco lo promete. Y tercero, hay algo en la eternidad que es mucho mejor. Entonces, ese evangelio de prosperidad, sanidad y milagros es la más grande farsa de este mundo. Y no estoy diciendo que Dios no pueda hacer una sanidad. Y no estoy diciendo que Dios no te pueda dar aún prosperidad. Si Él quiere, lo hace. Pero eso no es lo que prometió. Y esta es la verdad, mis hermanos. Por eso es que debemos entender. Hoy muchas personas se hacen llamar cristianas, pero ¿en dónde está su mente? ¿En dónde está su corazón? Hoy muchos predicadores se hacen llamar predicadores cristianos, pero ¿de qué es lo que te hablan solamente? Cosas de esta tierra. Pero lo que hemos visto es que cuando Dios coloca su sello en nuestro corazón, su espíritu en nuestro corazón, nosotros, aunque nos ocupamos de las cosas de esta vida cotidiana, no estoy diciendo que no, pero nuestra esperanza está en la eternidad. Lo que tú y yo esperamos, ¿en dónde está? En la eternidad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Mira, ese cuerpo, que lo puedes usar bien. Es decir, que lo puedes alimentar, que lo puedes vestir bien, que hasta lo puedes ejercitar. Esas cosas son buenas. Pero por más que hagas eso, tarde o temprano se desgasta. Se acaba, se muere. Pero aunque eso sucediera, ¿saben para qué Dios nos ha dado su espíritu? Como la garantía de que un día recibiremos el cuerpo soñado, la casa soñada, las cosas maravillosas que ni siquiera podemos alcanzar a imaginar que no se ven en esta tierra. Más bien yo te digo esto, yo creo que esto sí deberíamos hacer. Ve y busca en internet la casa más espectacular de este mundo. Mírala y háblate a ti mismo, en tu corazón. Pero tengo una casa en los cielos más grande y más increíble que esa. Ve y mira el cuerpo soñado, ese que no es real, ese que es editado en Photoshop. Y mejor, dile a tu propio corazón, pero tengo un cuerpo más increíble que este, que no se va a desgastar, que me está esperando en la eternidad. Esas sí son las verdaderas promesas y esperanzas que Dios nos hace en su palabra. Esto es lo que Pablo dice allí. De hecho, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Mis hermanos, le pertenecemos a Cristo. Él nos compró, pero Él nos compró y le pertenecemos para algo mejor que lo que se ve en esta vida. No, mis hermanos, como por más hijos de Dios, por más cristianos que seamos, en esta tierra sufrimos. Por más cristianos que seamos y por más cosas buenas que tengamos en esta vida, nada de lo que tenemos en esta vida se puede comparar con la eternidad. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14? Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Es un versículo que muchos hasta usan torcidamente para decir que por eso es que cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú dices cosas que ni puedes entender. Léete todo el pasaje, en lo absoluto está hablando de eso. No está hablando de personas que más bien se burlan del Espíritu Santo haciendo cosas que la Biblia no dice que sea el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo allí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quiénes son los espirituales? Que entienden cosas que la gente natural o más bien carnal no pueden entender y que les suena ridículo. Cuando tú dices eso, es que yo creo que mi mansión está en la eternidad. Es que yo creo que hay vida eterna. Es que yo creo que cuando me muero, allí no acabó todo, sino que allí empezó todo. ¿Qué dice la gente de este mundo? ¿Les suena ridículo? Hombre, lo único que hay es esta vida.
Más bien, si no trabajas y no logras todos tus sueños y tus metas en esta vida, vas a ser un pobre y miserable, pobre y miserable. Pobre y miserable cuando para lo único que vivimos es para esta vida, porque por más que consigamos en esta vida, tarde o temprano se pierde. Pobre y miserable, darme cuenta que luché por todo, me entregué, hasta me maté en esta vida por conseguir cosas de esta vida que no me llevo y después me doy cuenta que hay una eternidad de la cual no voy a disfrutar. Eso sí es ser pobre y miserable. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Los que no son espirituales, aquellos en quienes no está puesto el sello del Espíritu en su mente, en su corazón, ellos no pueden ver estas verdades. Ellos no pueden entenderlas, ellos no pueden anhelarlas. ¿Cómo estoy seguro de que está hablando de la eternidad? Devolvámonos al versículo 9 de ese mismo pasaje. Dice la palabra de Dios, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Podemos ver entonces quién es una persona espiritual. Es una persona que entiende que hay algo más que esta vida. Es una persona que aún en medio de las dificultades sabe qué es lo que más le trae consuelo, saber que hay una eternidad que le espera. Que esa dificultad es pasajera, aunque pueda durar días, semanas, meses o hasta años, pero no durará para siempre. Pero por el contrario, que lo que Dios le ha prometido, lo que Dios le tiene guardadito allá en la eternidad, nada ni nadie se lo puede quitar. Ese es el sello del Espíritu Santo. Esa es la marca de Dios y el Cordero en nuestras frentes, pero por el contrario, muchos que hasta hoy se hacen llamar cristianos, ¿en qué viven pensando? Solo en las cosas de esta vida. Afanados y preocupados solo por las cosas de esta vida, como lo he dicho tantas veces, que ni tiempo para Dios hay. Pero cuando uno entiende esto, uno dice, vale más la pena las cosas de la eternidad. No descuidamos las obligaciones y quehaceres de esta vida, pero entendemos que nuestro tesoro, que nuestra mayor riqueza está en la gloria bendita. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes? ¿Lo esperas? ¿Quién te coloca esa verdad en tu corazón? El Espíritu Santo, el sello de Dios. Le perteneces a Cristo. Por eso dice que estas cosas están preparadas para quienes lo aman. Dios no te va a decepcionar. Dios te va a dar más de lo que te puedes imaginar, pero te lo va a dar en la eternidad. Por eso que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también, cuando oyeron el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El evangelio que les trajo salvación. Mis hermanos, qué verdad tan grande. Todo esto que les estoy diciendo y mucho más, porque no hay lenguaje humano que pueda expresar lo que hay en la eternidad. Todo esto, mis hermanos, es lo que ofrece el evangelio verdadero. Vuelvo y digo, el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso. El verdadero evangelio, ¿qué es lo que dice? ¿Qué trae el verdadero evangelio? Salvación. Salvación. Mis hermanos, tristemente, como en el evangelio de la prosperidad, que todo lo que te prometen son cosas de esta vida y cosas que tarde o temprano se pierden, por eso allá también tú pierdes tu salvación. Pero en el verdadero evangelio, confiamos es en la obra de Cristo, entendiendo que Él nos salvó para asegurarnos que lo que nos prometió en la eternidad nos lo dará. Por eso nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te dice, mira, aun aunque hayas pecado, tienes un abogado que te defiende. Aun aunque hayas caído, te levanto. Es más, es el mismo que nos está santificando, porque Él nos está llevando a lo más grande. Dios no falla, Dios todo lo que promete lo cumple, pero lo que Dios ha prometido está allá. ¿Y cómo puedes estar seguro? Hay mil maneras de saberlo, pero quizá la manera en que podemos estar más seguros, el Espíritu te lo dice a tu mente, a tu corazón. Esa eternidad es real. Y es tu esperanza más grande. Entonces, mis hermanos, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, ese es el verdadero evangelio, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. ¿Quién es una persona que tiene el Espíritu Santo? Una persona que cree esto. Cree en el Señor Jesucristo y todo te saldrá bien. ¿Quiénes no creen ese mensaje? Todo mundo. Pero ¿quiénes creen que aunque en este mundo nada salga bien, pero si crees en Cristo hay una eternidad? ¿Quiénes creen eso? No, ese evangelio si yo no lo quiero. Yo mejor me voy para allí, que allá todos los días hay sanidad y milagros. Allá todos los días me prometen prosperidad. Es para lo que la gente se amontona. Pero qué alegría saber que seamos pocos o seamos muchos. Si estamos en Cristo, nuestra esperanza es eterna. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo en tu vida es el sello de que Cristo te ha comprado y que lo que a ti te van a regalar, porque es por gracia, lo que Dios te va a regalar no lo alcanzas a imaginar,
Pero el Espíritu Santo te garantiza, lo vas a obtener. ¿En dónde? En la eternidad. Por eso, mis hermanos, un evangelio sin eternidad no es evangelio. Y el verdadero evangelio es eternidad. Y Dios ha puesto esa verdad en nuestros corazones. Ese es el sello. Ahora, esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que veremos en el versículo 2 y la primera parte del versículo 3. Y es saciados por Cristo. Solo cuando una persona entiende esta verdad, es que puede ser saciada por Cristo verdaderamente. ¿Cómo entendemos esto, mis hermanos? Veamos esto en el versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oí un sonido que venía del cielo. El cielo es real, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. Y aquí alguien podría decir, qué miedo. No, escuchemos lo que dice. El sonido se parecía al de músicos que tañen arpas. Lo que está diciendo es, hay una orquesta que canta desde el mismo cielo, que retumba, que hace hasta temblar la tierra. ¿Qué dice la primera parte del versículo 3? Y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Mis hermanos, cuando uno entiende esto, uno realmente puede cantar alabanzas a Dios. Hoy hay muchas canciones y son muy chéveres, tienen sonidos y tienen ritmos muy elegantes, muy sofisticados, muy contemporáneos, donde dicen hoy vamos a ver milagros, hoy van a llover milagros, hoy vamos a ver sanidades. Hombre, usted ve a la gente cantando eso y uno canta eso con emoción. Hoy Dios va a hacer un milagro, vamos a cantar esa canción que nos habla de milagros, porque hoy milagros van a ocurrir en este lugar. Y como la alabanza a Dios cambia las cosas, vamos a cantar para que los milagros empiecen a ocurrir. ¿Alguna vez ha vivido esa experiencia? ¿O solamente la he vivido yo tantas veces? Eso era lo que yo vivía antes y eso era lo que me emocionaba. Y yo cantaba, pero después ese canto se transformaba en lágrimas porque uno seguía igual con el mismo problema, con la misma enfermedad, con la misma dificultad. Pero al contrario, cuando uno entiende que Cristo lo ha sellado, que Cristo lo ha comprado, que Él le ha prometido una eternidad y que estamos seguros en sus manos, eso es lo que nos lleva a cantar verdaderamente. Este sonido está viniendo desde el mismo cielo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? A ustedes que están en la tierra, prepárense porque lo que viene desde el cielo es inimaginable. El mismo cielo empieza a cantar. ¿Y saben qué es lo más increíble de esto? Como lo veremos en un momento, pero lo quiero dejar para el siguiente punto. Este himno, esta canción, solo lo aprenden los que son sellados. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que realmente lo que debería llenar de alabanza nuestra boca, más que las cosas que Dios nos da en esta vida, aunque debemos ser agradecidos por todo para Dios, es saber que el Cordero nos ha salvado para llevarnos a la eternidad. Vuelvo y te pregunto, pensar en que un día tendrás un cuerpo perfecto, ¿no te da alegría? ¿No te dan ganas de dar gloria a Dios, pero no como nos enseñaban? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces damos gloria a Dios. No, es dar gloria a Dios en nuestro corazón, alabarlo, saber que eso es lo que nos hace sentir felices. Mis hermanos, y no significa que no vivamos también felices en esta tierra. Podemos vivir contentos todos los días de nuestra vida, pero lo que más alegra a un verdadero cristiano es saber que un día el cielo y la tierra se unirán en una perfección, en una gloria que no alcanzamos a imaginar. Entonces, mis hermanos, hay una realidad. En el cielo ya hay una multitud que canta delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y tarde o temprano tú y yo nos uniremos a esa multitud. Mi pregunta es esa. ¿Pensar en la eternidad te da gozo y alegría? Porque por más cosas que tengamos buenas en esta tierra, tarde o temprano se acaban, pero lo que hay en la eternidad jamás se acabará. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 19? Leemos también el versículo 20. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Estas son las canciones que realmente nos deben animar. En el contexto está hablando de canciones que deben salir de las verdades bíblicas. Dice, canten y alaben al Señor con el corazón, versículo 20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Acaso cuando uno estudia estas verdades de la palabra de Dios, no son las verdades que nos alientan? ¿No son las verdades que nos consuelan? Yo quiero volver a repetirlo. Espero no ser cansón con eso, pero de verdad. ¿De qué sirve que les prometa ahora que Dios les va a solucionar todos sus problemas si no va a pasar primero? Y si segundo, eso tarde o temprano de todas maneras también pasa. Pero ¿qué promete la Biblia? ¿Qué promete la palabra de Dios? Las verdades eternas. ¿Qué prefieres tú realmente en tu corazón?
las cosas de esta tierra o las verdades eternas. Ahora alguien me dirá, Alex, pero es que no se pueden las dos. A veces hay personas que me han preguntado eso, pero ¿por qué no se pueden las eternas y también las de esta tierra? Te tengo un problema, pero es que de todas maneras las de esta tierra son pasajeras. Y más bien cuando una persona me pregunta eso, yo le digo, ¿y es que en serio te hace falta demasiado? Mis hermanos, más bien yo cuando miro esto, yo digo, yo estoy disfrutando de las dos. Yo tengo tanto en esta tierra y no lo merezco. Y aparte de eso, tengo la seguridad de la herencia eterna. Dios no me ha dejado hasta el día de hoy. Dios no me ha desamparado hasta el día de hoy. No, mis hermanos, lo que pasa es que también estamos en una realidad. Esto se desgasta, esto también se acaba y eso nos va a pasar a todos. Pero yo sí veo a los hermanos bien, a veces con dolencias, a veces con dificultades, pero en términos generales estamos bien o no. Nos ha faltado realmente algo, nos estamos muriendo de hambre. Mis hermanos, yo creo que Dios nos ha dado tanto, a veces yo creo que somos es más bien desagradecidos. Ahora, no lo estoy diciendo para regañarlos, mejor me lo digo a mí mismo. De verdad, mis hermanos, yo miro y digo, Dios nos da tanto. Deberíamos estar agradecidos todo el tiempo, como dice este versículo. Pero lo que más debería llenar nuestro corazón de alabanza es saber lo que Dios nos ha prometido en la eternidad. Entonces, mis hermanos, esta verdad tiene que impactar nuestros corazones porque es la verdad del Evangelio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que más sacia mi corazón? Saber que hay una eternidad en Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Esta palabra sí trae riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lo que más alienta al verdadero pueblo de Dios son las verdades de la palabra y las verdades eternas. Y es de verdad. Digamos que ese hermano, esa hermana está sufriendo un dolor. Yo puedo alentarlo de dos maneras o tratar de alentarlo de dos maneras. Una manera verdadera y otra falsa. Primero la falsa. Hermana, voy a orar con usted, por usted. Y crea, hermana, que esa enfermedad se va a ir. Ahora, eso lo puede alentar por un ratico, pero al otro día, si no ha sido sanada la hermana o el hermano, ¿qué pasa? Ahora, creo que debemos hacerlo. Hermano, hermana, voy a orar por su dificultad, por su enfermedad. Si es la voluntad de Dios, seguramente que Él va a orar. Hermano, hermana, voy a orar por esa situación difícil, por ese matrimonio que está en conflicto. Vamos a orar a Dios porque creemos que Dios puede obrar, pero aun si Dios no obrara, hermano, hermana, recuerde que tiene una verdad gloriosa en el cielo. Aun cuando ese cuerpo no se sanara, hermano, hermana, recuerde que hay un cuerpo que le espera en la eternidad. Recuerde que aún los hombres de Dios y aún el mismo Cristo Jesús sufrió, ellos sufrieron en esta tierra, pero hay una verdad que trasciende esta tierra, aunque nos muriéramos hoy. El que muere en Cristo no ha perdido nada, lo ha ganado todo. De hecho, les adelanto, el pasaje que viene a través de esta enseñanza, el que si Dios nos presta vida veremos dentro de 8 días, ¿saben qué dice? Bienaventurados los que de ahora en adelante mueran en el Señor. Aún cuando uno entiende esta verdad, morir es una bendición. Sí, es dolor para los que quedan acá con el dolor. Pero hermano, si yo muriera hoy, sería el regalo más grande que me diera Dios hoy. Aunque hay uno más mayor, que siempre lo he dicho, que es que Cristo viniera y no gustara la muerte. Pero mis hermanos, el que parte hoy a la presencia del Señor está mejor que cualquiera de nosotros. Digo, no ignoramos el dolor de los que quedan aquí, pero mis hermanos, Cristo nos está guardando, Él nos está preservando, Él nos está cuidando en sus manos. Y precisamente esto me lleva a nuestro segundo punto. Entonces, cuando Cristo nos sacia con esta verdad, también debemos entender que es una verdad que ya lo dijimos, pero se ratifica en la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4, y es el tercer punto, y es que estamos preservados por Cristo. ¿Será que todo esto que me están diciendo es verdad? Sí. Bueno, está bien, yo creo que todo esto es verdad, pero ¿será que Dios sí me lo va a dar a mí? Yo tan pecador, yo tanto que fallo, yo tantos errores que cometo. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el que nos va a guardar de aquí a la eternidad es Cristo. Estás con Cristo, Él te ha sellado, Él es el que te sacia todos los días con su verdad y Él es el que te cuidará hasta llegar a la eternidad. Veamos lo que dice el versículo 3 en su segunda parte. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Nuevamente, ¿de qué canta este himno? ¿De qué habla este himno? De la eternidad. Este himno viene desde el cielo. Es la misma verdad, vuelvo, digo, esto es una imagen. ¿Qué significa esa imagen? Realmente todas las personas que tú conoces, aunque creen en Dios, creen en la eternidad.
Todas las personas que tú conoces que dicen creer en Dios, hasta los predicadores más modernos o más contemporáneos, más famosos, ellos dicen, ellos te enseñan eso. Hermano, aunque hoy murieras, es una bendición para tu vida. Eso es lo que uno le enseñan. Quiere que les diga una cosa, mis hermanos, y yo mismo siento que todavía sufro a causa de eso. Sufro las consecuencias de esa mala enseñanza. Porque la enseñanza que recibí más o menos por 29 años en mi vida fue todo lo contrario. Enseñanzas que me llevaban era a aferrarme de esta vida. Porque no me hablaban sino cosas de esta vida. Tú tienes que ser sano, tú tienes que ser próspero, tú tienes que vivir como un rey en esta tierra. Y mis hermanos, uno empieza a aferrarse a las cosas de esta vida tanto que la eternidad se pierde de vista. Exacto, a tenerle miedo a la muerte y a todo. Miedo a la muerte, miedo al diablo, miedo al espíritu. Hermano, uno hasta ni duerme. Porque uno a toda hora es lleno de temor y lo que digo, yo sufro las consecuencias de eso porque constantemente cuando sufro por esas cosas, tengo que inmediatamente recordarme el verdadero evangelio. Mi esperanza no está en la tierra, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, como dice una canción muy verdaderamente, pero mi mayor esperanza es que me está llevando a la eternidad. Y es que, ¿qué pasa si me da algo y me muero? Pues bienaventurados los que mueren en el Señor. Y es que, ¿cómo me voy a morir y qué estoy? Descansa en el Señor, no lo estoy diciendo por ustedes, lo estoy diciendo por mí, yo sufro de eso. A mí también me da eso. A veces también estoy ansioso y preocupado. Y es que si no tengo que comer, y es que qué pasa si mañana viene un huracán, y qué pasa si mañana viene el terremoto. Pero en ese momento me recuerdo el Evangelio. Tu esperanza está en la eternidad. Lo que sea que pase en esta tierra es pasajero, pero lo que Cristo compró para ti, te lo ha regalado y está seguro en sus manos, es que te está llevando a la eternidad. Y cuando pienso eso, se me pasa. Señor, recuérdanos todos los días que nuestra esperanza está allá. Y que aún en medio del dolor, de la dificultad, de la ansiedad, Señor, estamos seguros en tus manos. Viviremos en esta tierra hasta el día que tú quieras que vivamos. Pero el día que tú digas, no más en esta tierra, puedo entender que me estás llamando a casa, donde será un deleite, un disfrute por siempre. Mis hermanos, los que han partido la eternidad ya con Cristo, están en el mejor lugar que pueda existir. ¿Lo crees? Pero hacia allá es donde vamos todos y hemos creído en Cristo. Entonces, ¿cómo tener temor? Aunque a veces tenemos temor, pero vuelvo y digo, ¿saben por qué? Porque desde chiquiticos nos enseñaron a eso. A tenerle miedo al diablo, a tenerle miedo a la oscuridad, a tenerle miedo a los demonios, a tenerle miedo a las cosas de esta vida. Vuelvo y digo, a la mayoría de nosotros, hasta siendo cristianos, nos daba miedo Apocalipsis cuando vemos esta bendición tan grande. ¿O no es verdad? ¿Cierto que sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, versículo 12? El cielo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Hay unas bodas. Un día tú y yo vamos a estar con Cristo para siempre. Y Él no es un esposo que abandona. Él no es un esposo que se divorcia. Él no es un esposo que engaña. Pero también dice la palabra de Dios, pero nosotros un día vamos a ser presentados como una virgen pura, a pesar de nuestros errores y nuestras fallas. Pero ¿quién lo está haciendo? Dios. Porque Pablo también aquí dice, los tengo o siento por ustedes un celo, porque otra de las maneras en que también Dios nos perfecciona y purifica es a través de estas verdades gloriosas de la palabra. La palabra de Dios santifica. El Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica en nuestras vidas. Mis hermanos, ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Porque somos hechura de Dios. Cuando Dios te ha tomado en sus manos, tú eres una hechura de Dios. De hecho, allí la palabra traducida como hechura me gusta más en mi traducción más deseada, la que más me gusta. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque somos la obra maestra. Y en el idioma original es así. La palabra en griego es poiema, que significa obra maestra. Mis hermanos, tú y yo sin Cristo Jesús estamos perdidos. No somos nada, pero en Cristo Jesús seremos presentados un día como una virgen pura. Tú y yo en Cristo Jesús somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, a fin de que andemos en ellas. ¿Quién es el que te va a llevar seguro hasta la eternidad? El mismo que puso un sello en tu corazón, al mismo que tú y yo alabamos en nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 18? Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Las primicias. ¿A quiénes les tocaron las primicias?
Lleve las primicias a la iglesia. Tú y yo somos las primicias verdaderas en Cristo Jesús. Somos la cosecha de Cristo Jesús. Tú no necesitas llevar las primicias a la iglesia. Hay que llevarle las primicias al pastor, hombre, y se enriquecen con los hermanos, arrancando verdades bíblicas fuera de su contexto para manipular. Qué maravilloso es la palabra de Dios y el evangelio. Tú y yo somos, aparte de eso, las primicias no eran solamente los primeros frutos, eran los mejores frutos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Tú y yo en Cristo somos las primicias. Tú y yo en Cristo somos los mejores frutos. Tú y yo en Cristo somos como una virgen pura. Tú y yo en Cristo estamos siendo perfeccionados para un día estar en ese lugar perfecto. Esto nos lleva a nuestro último punto, y es una verdad increíble, y es que somos aprobados por Cristo. Veremos esto en el versículo 5. Porque cuando verdaderamente creemos en Cristo Jesús, a pesar de nuestras fallas, porque me preguntarás, pero ¿cómo es que un día seremos tan perfectos? No solamente porque Dios nos está perfeccionando y nos está haciendo cada día mejores, nos está santificando, está quitando de nuestras vidas lo que deba quitar, está colocando lo que deba colocar, sino como dice en el versículo 5, no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Ahora alguien dice, ay, aquí sí me rajé. Yo he mentido. ¿Quién ha mentido alguna vez en la vida? ¿Será que aquí haya alguien que nunca haya dicho una sola mentira? Ay, entonces nos rajamos porque no se encontró mentira alguna en su boca. Aquí hay alguien aquí intachable. Primero, hay que entender el pasaje en su contexto. En el idioma original, la palabra que dice encontró, no se encontró, es un escrutinio muy, muy fino, es decir, es mirar muy atentamente. Pero lo interesante, y aquí quiero aclarar muy bien esto, espero no ser malentendido, malinterpretado. La Biblia nos enseña que como cristianos no debemos decir mentiras. La Biblia nos enseña como cristianos que la mentira es pecado. Y yo creo que como cristianos queremos decir la verdad, eso es cierto. Pero lo más interesante es que en el idioma original no está hablando de esa clase de personas. O sea, no está hablando de las personas que les encanta decir mentiras por ahí para salir de una dificultad, aunque eso no está bien. No estoy diciendo que está bien, aclaro. Por favor, espero que no vaya a ser malinterpretado. No estoy aprobando la mentira cotidiana. Pero en el idioma original está hablando es que estas personas nunca profirieron mentiras acerca de la verdad de Dios. Es decir, que de quién está hablando allí la palabra de Dios, de aquellos que fueron sellados con el Espíritu, de aquellos que fueron sellados cuando recibieron el Evangelio, de aquellos que alaban a Cristo y esperan la eternidad, de aquellos que tienen su confianza y seguridad puesta en Cristo Jesús y que cuando comparten esta verdad, ellos no comparten la verdad, o mejor, la mentira que comparten muchos, que ellos se van a ir al cielo porque es que son muy buenos, sino que estos son los que en sus labios, en su boca, siempre está el mensaje verdadero de Dios, la palabra de salvación. Y cuando los colocan en un escrutinio, ¿saben una cosa? Ellos tienen un mensaje. Somos salvos por gracia. Somos salvos por el Cordero. Somos salvos sin merecerlo. Y esta es la pregunta. ¿Será que si hoy Dios nos llamara a cuentas, y más que por esas fallas que tuvimos cotidianas, aunque no deberíamos tenerlas, que Dios nos ayude y nos guarde cada día, pero más bien, ¿saben qué es una de las cosas que más va a ser importante el día que seamos juzgados? ¿Qué fue lo que ustedes creyeron y qué fue lo que proclamaron? Yo a veces pienso que los mejores evangelistas del mundo no son, primero, ni los televangelistas, creo que son los peores, ni mucho menos los evangelistas famosos. Y les voy a decir por qué. Y no voy a hablar con nombres en particulares, aunque podría mencionar muchos. Pero la mayoría de evangelistas, ¿cómo es que hoy hacen sus campañas evangelísticas? Si no es que las hacen con señales y milagros para amontonar gente y prometerles cosas que no pueden prometer. Otros es que, por ejemplo, dicen, ¿cuántas personas, cuántos amigos nos están visitando aquí en esta hora? Levanten la mano los amigos. Entonces, los amigos son las personas que simpatizan, que vienen por primera o segunda vez a la iglesia. Entonces, los amigos levantan la mano. A usted, amigo que levantó la mano, pase adelante que yo voy a orar por usted, reciba hoy a Cristo como su Señor y su Salvador, porque hay de usted donde se vaya sin recibir a Cristo. Allí en la vuelta de la esquina está esperándolo la muerte. Entonces los manipulan, les hacen dar miedo, hombre, con esa retaíla que no pasa adelante. Y después, ¿qué dice el evangelista? Ve a todos los que creyeron hoy en Cristo Jesús. En esta campaña se arrepintieron tantos. Ese es el evangelista que hay que traer. La pregunta es, ¿cuántos realmente escucharon el evangelio verdadero de salvación en Cristo Jesús? ¿Cuántos entendieron esa verdad
y se llenó su corazón de alegría por la verdad de que hay una eternidad. ¿Saben quiénes a veces pienso que son los mejores evangelistas? Ustedes, cada uno de ustedes. Cuando el deseo de su corazón es que las personas a su alrededor conozcan a Dios de verdad. Cuando esa persona va y le predica al vecino, al amigo, al familiar, al hijo, cree en Cristo Jesús y será salvo. Conoce a Cristo Jesús. Pero mis hermanos, hoy con tantas mentiras, los hombres quieren llenar los lugares de predicación, pero solo hay un mensaje verdadero, el evangelio de salvación, que por gracia somos salvos al poner nuestra fe en Cristo Jesús. Es lo que enseña la Biblia. ¿Qué dice, por ejemplo, en Efesios, segunda parte del versículo 25? Vamos a ir hasta el versículo 27 del capítulo 5 de Efesios. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. ¿La iglesia es santa? En nosotros mismos no, pero por Cristo sí. ¿Saben por qué es que tú y yo somos santos? Porque Cristo se entregó por ti y por mí. Él la purificó. ¿Tú y yo, sin Cristo, somos puros? No. ¿Pero con Cristo somos puros? Sí. Lavándola con agua mediante la palabra. ¿Tú y yo sin Cristo somos limpios? No. ¿Pero con Cristo somos limpios? ¿Qué sigue diciendo el versículo 27? Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Él es el que está haciendo de ti y de mí una iglesia radiante. ¿Será que con Cristo tú y yo realmente brillamos? Sin Cristo tú y yo somos una mancha negra. De hecho dice que es por Cristo que tú y yo estamos sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Por qué es que estos 144,000 un día serán presentados intachables? Porque ellos creyeron esta verdad. Porque lo que santificó y perfeccionó sus vidas fue la palabra, la verdad de que somos salvos por gracia. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 14? Y con este versículo quiero terminar. Uno de los versículos más increíbles de la Biblia. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Tú y yo estamos siendo santificados. Tú y yo estamos siendo perfeccionados. Pero por la obra de Cristo, tú y yo ya somos perfectos, ya somos santos, santificados, sin mancha. Somos puros como esos 144,000. Esta es mi pregunta, mi hermano, esta es mi pregunta, mi hermana. ¿Será que si tenemos a Cristo, estamos con Cristo para siempre? ¿Él te ha sellado? ¿Es a Él a quien alabas y glorificas? ¿Sabes que estás seguro en sus manos? Y por sobre todas las cosas, sabes que es por Él que tú y yo somos aceptados. Lo más grande de la Biblia, el mensaje poderoso de la Biblia, es que hay una eternidad. Que todo lo que hay en este mundo no es esta tierra, sino que hay una eternidad que es real. Cristo es real, pero ¿dónde está Cristo hoy? En el cielo. Los que han muerto con Cristo no están muertos, están más vivos que nunca. Están en la presencia de Cristo, alabando. Si hoy Dios abriera el cielo y nos dejara ver lo que está sucediendo allá, mis hermanos, nos tiraríamos al suelo llorando y rogándole que nos lleve para allá. Pero tarde o temprano estaremos allá. Mis hermanos, ¿y saben qué es lo más hermoso? Que si tú has creído en Cristo, puedes estar seguro, porque Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Cuando creemos en Cristo de verdad, estamos con Cristo por siempre y para siempre. ¿Esto es lo que tú quieres escuchar o prefieres el Evangelio de la prosperidad? Yo prefiero este, aunque Dios a veces también me da tanta prosperidad en esta vida. Pero sé que mi mayor ganancia, mi mayor prosperidad está en la gloria bendita. Cristo te ha sellado, Él te sacia. Él te cuida, Él te preserva. Has sido aprobado por Él. ¿No quieres escuchar entonces de Cristo? ¿Cierto? Pero aquí es donde quiero hacer la pregunta final. Entonces, Apocalipsis es un libro más de miedo, de terror, que habla más del diablo, la destrucción, o más bien Apocalipsis es un libro de esperanza que nos dice que aunque todas esas cosas son reales, con Cristo estamos seguros, estamos con Cristo por siempre. Entonces, ¿cómo no seguir estudiando estas verdades maravillosas? Ruego a Dios, es mi oración, que estas verdades consuelen tu vida, tu corazón, todos los días hasta el final. Digámosle a Dios que si hemos olvidado estas verdades, que nos recuerde que tener a Cristo es lo más importante en nuestras vidas. Terminemos en oración. Padre Celestial, eterno Dios, saber en este momento que podemos llamarte Padre y que aunque esto humano se desvanezca, nos espera la gloria eterna, es una verdad que llena y sacia nuestros corazones. Gracias, Padre, porque esta verdad es la que nos enseña tu palabra.
En esta hora quiero rogarte, Padre, porque solo tú lo sabes, solo tú conoces los corazones. Padre, que cada persona que esté escuchando esta enseñanza, por el medio que sea, que pueda examinarse en esta hora y preguntarse si realmente su más grande esperanza es la eternidad, si su más grande consuelo es la vida eterna. Padre, si así no fuera, por favor, coloca esta eternidad en nuestros corazones. Pero si la has puesto, que cada día esta sea la verdad que nos aliente y nos consuele. Que en medio de la ansiedad, que en medio de la dificultad, que en medio aún de la enfermedad, del dolor y de la tristeza, y aún en medio de la prosperidad, aún en medio de la comodidad, aún en medio de situaciones donde nuestros mismos cuerpos puedan estar sanos, fuertes y vigorosos. Señor, que no importa la situación, sea buena o mala, en todo momento entendamos que lo más grande que tenemos es la salvación que nos has regalado por gracia en Cristo Jesús. Que podamos comprender, Señor, que el mensaje más glorioso, el verdadero mensaje que tenemos para dar a otros, es que tú nos has regalado eternidad en Cristo Jesús. Y que si en esta vida, en esta tierra, aún hay cosas buenas, pues no hay nada que se pueda comparar en esta tierra a las glorias benditas que nos tienes preparadas en el cielo, donde un día estaremos contigo para siempre. Que esta verdad sea la que nos aliente, nos conforte y nos consuele. Que aun cuando estemos sanos demos gracias, pero a la vez digamos, pero esto no es para siempre porque la verdadera sanidad está en la eternidad. Que aun cuando tengamos cosas materiales las agradezcamos y si nos permites disfrutarlas, las disfrutemos, pero que nuestra confianza y seguridad sea lo que nos espera en la eternidad, porque sea que tengamos hoy o no tengamos mañana, Señor, que podamos comprender que lo más grande que tenemos, que nada ni nadie nos puede quitar ni arrebatar, es saber que con Cristo estamos seguros y que estamos con Cristo hoy y siempre hasta el final. Por eso guarda siempre nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús, para que esta verdad siga siendo viva en nuestra mente y que esta verdad sea la que nos aliente y fortalezca hasta el final. Gracias por tu iglesia, Padre Santo. Permite que esta verdad conforte a mis hermanos. Todo esto te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.